Debe ser el que más ahora, ¿no? Imagino que vos que sos Sí, del gremio. bastantes camiones va a necesitar con agua para poder apagar el incendio. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, ¿te generó expectativas positivas los anuncios de Massa? ¿Cómo lo viste? Yo la verdad que, lo comentaba en Twitter hace un ratito, no esperaba más, sinceramente, ¿no? Porque había quienes esperaban un plan de estabilización que incluía medidas mucho más contundentes, lo cual era muy improbable, principalmente porque el gobierno no tiene los incentivos para un plan de estabilización, porque implica al principio costos y después empezar a ver los resultados. Ya quedando un año y medio de gobierno no tiene los incentivos. Y para aplicar un plan de estabilización se requiere mucha credibilidad, que el gobierno tampoco ya tiene. En general, muchos gobiernos, sobre todo en crisis económica, a mitad de mandato es muy difícil que apliquen un plan de estabilización. Son cosas que se hacen apenas entra, cuando tiene cierta luna de miel apenas ingresó. Entonces, no esperaba mucho más. Básicamente son lo que decían recién, algunos mensajes pro mercado en lo discursivo y muy pocas medidas reales. Una de ellas es lo de la meta del 2,5% del PBI, de cumplir lo que se dijo con el FMI. Es lo principal que se dijo en el tema fiscal. El problema es que eso mismo se dijo y se firmó en febrero-marzo y se incumplió. Entonces, ahí lo que faltó, que esperemos que lleguen en los próximos días, son números de realmente cómo se va a hacer eso, quedando al año 5 meses, ¿no? Ya entrados en agosto. Dijo Sergio Massa que, bueno, que uno de los principales objetivos era luchar contra la inflación. Sin embargo, algunas de las medidas anunciadas, caso lo que contaba Leandro, el tema de la nueva segmentación de tarifas, quitarle subsidios a la energía. Algunos decían que no querían tirar toda la carne en el asador hoy, pero también se va a achicar los subsidios al transporte en algún momento, sobre todo en el área metropolitana. Eso va a significar aumento de tarifas y de boletos de colectivo, de trenes, de subte. ¿Vos pensás que esas medidas no son antiinflacionarias porque van a repercutir directamente en el núcleo de la inflación? Sí, ahí hay una cuestión, que vos a los subsidios que estás pagando para hacer que las tarifas no suban, para mantener las tarifas bajas, el Estado no tiene esa plata y el Banco Central la imprime. Entonces, hoy estás evitando inflación en las tarifas, pero la estás generando con los pesos que emitís para poder pagar esos subsidios. Entonces, estoy evitando inflación en un bolsillo y te estoy sacando del otro. Entonces, sí, eso va a generar inflación en el número que veamos de energía y qué sé yo, pero por el otro lado vas a estar evitando emitir. No sé si me explico. Si no, verlo es muy parcial. Si el Estado tuviera esa plata porque la recauda, ahí sí diríamos, si esto es inflacionario, porque me va a subir los costos de estas cosas. Pero como voy a evitar imprimir esa plata para financiarlo, no necesariamente es inflacionario. Sobre el final, Massa llamó a dialogar a la mesa de enlace, sin hacer ningún anuncio concreto de una medida de incentivo fiscal a ese sector, luego de que el presidente los llamara especuladores a los productores y que Nicolás Pino en la Sociedad Rural el fin de semana criticara duramente al gobierno. ¿Cómo ves ahí la relación Massa y dirigencia y productores agropecuarios para lograr que se liquiden las divisas que falta y que el gobierno tanto necesita? Te lo divido en varias partes. Me parece positivo en lo discursivo reconocer el lugar del campo que tiene, genera el 70% de las exportaciones del país, así que me parece positivo en lo discursivo. En las medidas, como bien dijiste, no se anunció nada. Se dijo algo de que por DNU iban a sacar algunos incentivos para la agroindustria junto con la minería y otras cosas. El anuncio que dejó Alberto Fernández hace 10 días para acelerar las liquidaciones para el campo. Es totalmente inefectivo. Totalmente. Yo hablé con gente de la mesa de enlace, me dijeron, primero, es un jeroglífico difícil de entender y o sea, no acordaron, ¿no? Con eso no generaron expectativas positivas en el campo. No, es una medida que no es negativa, porque no es que le genere un perjuicio al campo, pero es una medida que no va a ser efectiva. No conforma, digamos. No es que no conforma, no genera ningún cambio sustancial para que se genere un cambio en la tendencia del ritmo de comercialización de granos. Entonces, es una medida que no es mala, pero no va a tener ningún efecto. Y en las preguntas de los periodistas respondió que
que PESE iba a extender el plazo que originalmente era hasta el 31 de agosto, probablemente se extienda un mes más. Pero o de algo por esa el estilo. medida. De esa medida. Pero si la medida ya sabemos que no funciona, porque vos venís del campo, o sea, sos un economista que trabaja con el sector agropecuario, y a la vez Sergio Massa dijo que ya hay como un acuerdo que le van a adelantar 5.000, terminó diciendo que eran 7.000 millones de dólares de las exportaciones para que fortalecer la reserva del Banco Central. Algo les debe haber prometido que no lo quiso decir hoy. No, es que él lo planteaba muy bien. El campo, todas las cadenas, granos y el resto, este año va a generar exportaciones por 60.000 millones de dólares. Dividido 12 meses, como para tomar un promedio simple, son 5.000 millones de dólares por mes. Y dijo que en 60 días iba a lograr 5 o 7. Es lo que se iba a exportar sin ningún tipo de acuerdo. Además, el exportador de granos no tiene capacidad de decir voy a exportar más porque de un lado le compra al productor y del otro lado le vende a un comprador internacional. Es un mero intermediario con un margen dentro de la cadena relativamente chico. Entonces no es que tiene capacidad, que tiene guardados 5.000 millones de dólares que lo va a vender ahora porque se lo prometió Massa. Entonces, por eso te digo, yo para mí las únicas medidas que leí como con algún significado, lo de la meta fiscal del 2,5, que de nuevo ya se había anunciado en febrero-marzo, se firmó y todo y se incumplió, ahora necesitamos ver cómo se va a hacer. Lo del frente monetario en el sentido de no le vamos a pedir más adelantos transitorios. Esas son las únicas dos medidas más o menos contundentes. El resto, vos calculá que terminó hablando de 70.000 programadores, está todo bien, pero en una crisis de corrida cambiaria como la que tenemos, crisis financiera muy importante, es una medida de mediano o largo plazo sin impacto macroeconómico. Entonces, diré que esas son las únicas dos cosas. Después lo de la reserva, estos 5.000 millones, lo del repo, todavía sin saber bien cómo va a ser, son medidas sin mucho impacto real. El gobierno estuvo 2 años y medio, desde que asumió prácticamente, intentando segmentar tarifas por ingresos. Tardó un montón por las pujas internas, por la oposición que presentaban los funcionarios encargados del área de energía. ¿Vos creés que van a poder segmentar por consumo, que es lo que planteó hoy Massa, de acá a fin de año, teniendo en cuenta ese antecedente y la postura del kirchnerismo más duro que está en contra de quitar subsidios? Yo entiendo que ahora se hace porque no queda otra. Porque si seguís financiando con emisión monetaria un déficit tan profundo, vos calculá que el déficit financiero en los primeros 6 meses del año fue de 1.8 billones de pesos. 1.1, 8 y 11 ceros, ¿no? Ese fue el déficit en los primeros 6 meses. Si seguías monetizando un nivel de déficit, y fue 55% más alto en términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario, que el primer semestre del año pasado. Si seguís monetizando ese nivel de déficit, vas camino a una hiper, o como han llamado algunos economistas, una superinflación, para hablar de inflaciones superiores al 100, 200% mensual. Entonces, llegaste al punto en el que no queda otra, y si bien políticamente pueden haber muchos en contra, no queda otra porque ya no hay cómo pagarlo. Entonces, lo veo posible políticamente, de nuevo, porque no queda otra. Antes se iba pateando hasta que fue inevitable. Y en términos técnicos, entiendo que es relativamente más fácil que la segmentación por ingresos. ¿Por qué? Los ingresos son difíciles porque vos tenés la mitad de la población que trabaja en negro, entonces no sabés qué ingreso tiene. Entonces por eso es difícil, por eso necesitaron un registro, etc. En cambio, por consumo, Edenor, Edesur y cualquier otra empresa sabe, vos gastás 100, 200, 300, 400, hasta acá subsidio, o sea, vos gastaste 500, 400 van a este precio, 100 van a otro precio. Entonces técnicamente entiendo que es fácil. La principal es lo político, que entiendo que puede generar presión, pero ya no quedan muchas otras opciones. ¿Pensás que estos recortes, más que recortes, auditar el otorgamiento de los planes sociales para ver dónde están mal dados, dónde hay un abuso, dónde se pueda ir quitándolas a las personas que tengan un trabajo y lo estén cobrando? Bueno, dijo que va a cruzar con el padrón del ANSES. No sé hasta dónde puede llegar a hacer ese recorte, pero ¿te mueve el amperímetro de la cuestión fiscal? La asistencia social es una parte importante, sin embargo... Pero toda, en su conjunto. En su conjunto. Si vos vas puntillosamente a buscar los beneficios mal otorgados. Eso te iba a decir. Es mínimo. Y es donde hoy menos habría que tocar. O sea, hoy lo que menos habría que tocar es asistencia social y jubilaciones.
y tocar todo el resto que cualquiera de nosotros piensa 2 minutos y encuentra 10 gastos totalmente no prioritarios, digámosle, Sí. del Estado No Nacional. hablo de austeridad en el gasto administrativo del Estado. Es más político, porque ¿qué pasa? Yo vivo enfrente de la 9 de julio, a 2 cuadras del Ministerio de Desarrollo Social. Financian los piquetes contra el gobierno nacional. ¿No? O sea, lo que le está pasando al Estado Nacional es que financia a las organizaciones que 2 veces por semana le están haciendo piquete en medio de la capital. Entonces, yo creo que viene más por el lado político de decir, le vamos a quitar poder o le amenazamos con quitar poder, financiamiento a estas organizaciones, más que el lado del ajuste fiscal de la cuestión. Teniendo en cuenta que fue un anuncio dirigido a los mercados, ¿cómo te parece que pueden llegar a reaccionar mañana los mercados en cuanto a dólar, acciones, bonos? Yo creo que relativamente estable, porque yo creo que el promedio, y te digo yo creo porque esto es percepción, no es número ni nada. Entiendo que el promedio de la gente era lo que yo te dije hace un rato, no estaba esperando mucho más. Y el mercado entiendo que no ha priceado, o sea, no ha tomado en los precios mucho más que esto, si no hubiésemos tenido mayor caída del dólar, mayor suba de acciones, etc. Entonces, entiendo que debería mantenerse relativamente estable porque no anunció medidas ni muy contundentes, ni terminó de anunciar nada que fuera mucho menos de lo que esperábamos. Entonces, bajo eso entiendo que debería ser más o menos normal. Lo único, disculpen que me extiendo, es que con el repo, anunció el repo es un préstamo de bancos internacionales, ¿no? Por un periodo relativamente corto de tiempo, para simplificarlo la cuestión técnica. De eso dijo, que es lo famoso que se ha escuchado esta última semana de los 11.000 millones de dólares que habría conseguido, etc. Bueno, de eso dijo que podría usarse para recomprar deuda, lo cual es muy improbable porque el Banco Central tiene reservas netas por 1.500 millones de dólares, nada. Entonces sería muy irresponsable tomar deuda nueva para repagar deuda vieja cuando tenés 0 reservas. Pero el solo hecho de decirlo puede mejorar un poquito la perspectiva de los bonos en dólares que están valiendo 20 centavos por cada dólar. O sea, valen el 20% de su valor total. Entonces, ahí podría haber algún hecho positivo por esa posibilidad de usar esa plata para ese fin, pero no mucho más. Una pregunta para los dos, que son especialistas en el tema. La palabra, por supuesto, no la utilizó en la presentación Sergio Massa, no dijo ajuste en ningún momento, no dijo devaluación, no, al contrario, dijo que las devaluaciones generaban pobreza, pero no habló de ajuste, pero habló de las medidas. Las medidas, en términos concretos, ¿se cierran ajustes? Y en términos del déficit fiscal, sí, eso, hay un ajuste fiscal Pero comparado al primer semestre pero para que lo sienta del la año, gente, más allá... Para lograr la meta del 2,5%. Te pregunto el ajuste para Sí. que se sienta en el bolsillo de la gente del ciudadano de a pie. Bueno, al tema de las tarifas por ingreso le agregó la quita de subsidios por consumo. Es decir, si la gente, como decía una colega esta semana, si la gente se acostumbra a dejar la estufa prendida cuando se va de su casa, va a tener una quita de subsidios por consumo y eso lo va a sentir en el bolsillo la gente, sin duda. ¿Ajuste? Sí, hay ajuste, sin duda, porque tanto en el bolsillo por el lado de las tarifas, que va a venir por otros lugares, porque para cumplir el 2,5 hacen falta muchas cosas, que es lo que yo decía. Todavía tenemos que ver los números de cómo va a ser, cómo se va a llegar. Entonces, bueno, pero hay indirectamente, por ejemplo, hoy se hablaba, que por supuesto Massa no lo dijo, que una parte de ajustar el gasto público es suspender la obra pública o parte de la obra pública. Sí. Es una de las formas más fáciles. Porque... En lo más directo, sí, pero ajustás porque dejás sin trabajo a un montón de gente que trabaja en esa obra pública, ¿no? O sea, anunció ajuste, o sea, anunciar reducción del déficit es anunciar ajuste. Después podemos decir que también se viene ajustando hace bastante. Hablamos con cualquier jubilado y cuánto ha perdido por adquisitivo. O sea, ya se viene ajustando, no es que se va a empezar a ajustar. Ahora se va a empezar a ajustar el lado del gasto también, ¿no? Que venía muy descontrolado, pero anunció ajuste. Y les iba a agregar algo y se me fue con el... No. Respecto a las medidas, si yo decía si encerraba un ajuste, vos sos más concreto. Hay un ajuste, o sea, no encierran, es un ajuste, que es en realidad lo que se necesitaba porque este nivel de déficit es imposible de sostener. Se anunció hoy, ajuste y tarifazo, digamos. Si lo hubiese hecho otro color político, esos serían los titulares. Dijo Massa, el plan social debe ser transitorio, el trabajo debe ser permanente. Dentro de las medidas que anunció hoy, por lo menos, ¿ves algo que genere que eso se pueda concretar? No, porque estamos en una situación de crisis que lo que se necesita es estabilizar
estabilizar la macro, y eso normalmente va, si querés, en contra, en el corto plazo, en el largo plazo va totalmente alineado, pero en el corto plazo va en contra de la generación de empleo, porque significa subir tasas, tener una política monetaria más restrictiva, menos gasto público, menos obras y muchísimas otras cosas. Entonces, en el corto plazo son restrictivos. Esto significa que enfría la actividad. enfrían la economía, ¿no? Que uno entiende, son tan grandes los desequilibrios que necesitamos para después en algún momento poder crecer de verdad. Pero en el corto plazo no van a generar empleo todas estas medidas. ¿Crees que van a, perdón, Leandro, ¿crees que van a seguir interviniendo en el mercado, en el tipo de cambio del dólar desde el Banco Central como lo hicieron esta última semana? No hay dólares. El Banco Central no tiene un dólar partido Quemaron por la 600 mitad. millones en 5 días. Sí, y lo van a seguir quemando mientras el tipo de cambio oficial siga en 130. Ahora, eso es interesante porque y eso es lo estamos que en ibas a un decir. contexto de corrida cambiaria y no hubo ningún tipo de anuncio con respecto a una devaluación. ¿Por qué te parece? Mira, yo me gusta decir una cosa. El peso ya se devaluó. La gente está dispuesto a desprenderse de los pesos a 300 pesos por dólar. Entonces, el peso ya se devaluó. El gobierno todavía no lo reconoció en el tipo de cambio oficial, que está restringido a exportadores y importadores, ninguno de nosotros puede acceder. Entonces, y que cada vez con mayor cepo. Entonces, el peso ya se devaluó. El tema es cuándo lo reconozca el Banco Central, el gobierno en el tipo de cambio oficial. Y lo cierto es que frenar la sangría de reservas, la única forma que existe en Argentina y en cualquier país del mundo, es que suba el tipo de cambio oficial. No hay otra forma. Ahora, ¿por qué no lo anunciaron hoy? Porque subir hoy, devaluar, para decirlo de alguna manera, subir el tipo de cambio oficial hoy, con todos los otros temas desanclados, el lado fiscal, el lado monetario, la incertidumbre totalmente desancladas, te genera un impacto rapidísimo en la inflación. Y es lo que hay que limitar. Entonces, probablemente, a ver, para mí es inevitable que suba el tipo de cambio oficial. Es inevitable ya. Como así es inevitable que suban las tarifas, ya se tornó inevitable que suba el tipo de cambio oficial. Probablemente venga después, una vez que genere credibilidad en los frentes fiscales y monetarios y que se le crea lo que dijo que iba a hacer. Es cuestión de tiempo. Para mí es una cuestión de tiempo. Algo dijo, ¿no? Vos me decías que esto va a ser para el próximo semestre. Sí, habló del año que viene, yo les digo que es cuestión de 30, 45 días. ¿Sí? Por el simple hecho de que el Banco Central no le queda un solo... Le Claro. quedan 1.500 millones de dólares Se con decía importaciones, que hasta mitad de agosto le quedaba. con importaciones mensuales de 5.000. O sea, tiene, estoy haciendo la cuenta mental, pero 7, 8 días de importaciones. Esa es una medida, digamos, la importación es lo que necesitas pagar de dólares. Entonces, normalmente se miden reservas netas sobre cuántos días te alcanza para pagar, ¿no? Son 7, 8 días de importaciones. Es nada. Algo interesante que Sergio Massa anunció en la conferencia, financiamiento de organismos multilaterales, entre ellos el BID y la CAF. Es interesante saber que 4 senadores republicanos de Estados Unidos le pidieron al presidente de Estados Unidos que el BID no le otorgue más préstamos a la Argentina. Massa tiene muy buena relación con Mauricio Claver Carone, que es el director general del BID, y que esta noche, esto es para seguir la relación diplomática y cómo se mueve el gobierno argentino, esta noche Nicolás Maduro, en un acto transmitido por Telesur, Sí. le pidió al gobierno argentino... Le exigió. Sí, que le devuelva el avión de Emtrasur que está incautado aquí en la Argentina por la justicia argentina, investigando qué hacía ese avión y por qué vino a la Argentina. Bueno, Nicolás Maduro exigió que el gobierno argentino le devuelva ese avión, llamó un bien que fue robado, como tantos otros, dijo Nicolás Maduro, y exigió eso. Bueno, Un día después que la justicia de Estados Unidos pidió incautar ese incautarlo. avión. Es interesante cómo se mueve el gobierno argentino teniendo en cuenta que Massa necesita a Estados Unidos para destrabar el financiamiento de bancos multilaterales y que al mismo tiempo Venezuela exige la devolución del avión. David, gracias por tu visita. Un gusto conversar con Excelente, ustedes. Leandro. Gracias. Nos vamos. Mañana a 21 horas te esperamos aquí en el canal de la ciudad con otro día lleno de información, por supuesto, para contarte todo lo que sucede en la Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.